Ahora sí, ya estamos. ¿Cervecita? ¿Tenéis cervecita o no? A botellín de agua. ¿De agua? Tenemos pizza también. Yo estoy con sandía. Bueno, Mira que sano. ambas cosas están arrogadas. Es más sano lo de Andrea, ¿eh? Está por ahí Javier que me dijo que yo tenía una reunión, pero seguramente a lo mejor está aquí de oyente. A ver si va entrando más gentecilla. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Pues bien, ¿no? Volando, otra vez. Sí. Nos hace falta, no sé, más horas o organizarnos de otra forma porque bueno, esta semana por lo menos no había tantas reuniones, hemos podido trabajar un poco más tranquilamente. Pero bueno, de todo un poco. Reuniones, presentaciones, diseñando, Aguantando el pensando. CryptoCrash. ¿El qué? El CryptoCrash. CryptoCrash, que nos hemos ido, bueno, han metido más miedo. Hemos tenido ahí también el lanzamiento, ¿no? Tú ahora ya te has cambiado de avatar, está con los shamans. Sí, porque conseguí comprar uno ayer de los que les están jodiendo el suelo. Claro, muy raro, ¿no? O sea, yo compré ayer uno sin revelar y esta mañana me levanto que ya están revelados. Sí. Hoy a las 3 acabo de hablar con gente, con uno de los Brosmine, y que hoy a las 3 van a abrirlo ya para todo el mundo. No sé. Que se van a centrar en conseguir el sold out y una vez conseguido el sold out se van a centrar en intentar levantar ese floor, que saben que hay alguien que les está puteando. Yo si me tuviera que jugar la pasta diría que son los Doodles. ¿Sí? Sí, porque Brosmine ya tiene problemas anteriores con su estilo de dibujo, la copia. O sea, en realidad Brosmine inicia un tipo de diseño e ilustración y se lo plagian en Canadá, un estudio, que es el que luego tiró para adelante y consiguió otros contratos. Joder. Esto le viene de antes. Y luego esa gente sí que se hizo un dineral con los Doodles y con todo esto. Y qué casualidad que ahora que viene Brosmine por detrás a mintear, les están... O sea, ya les jodieron el primer lanzamiento hace 2 semanas y les acaban de reventar el nuevo. Hola. Muy buenas, Miguel. Hola, Hola, Miguel. Pues vaya jodienda, ¿no? Yo ayer compré uno, pero no me esperaba que se revelaran tan pronto. Entonces, claro, me quedé así un poco con la estrategia, en plan, aún no han mintado todos y ya los revelas y, claro, el flor ahora es más bajo que el mintado. Y eso lo he visto en algunos proyectos y luego cuesta un poco arrancar con la fase de mintado, porque la gente prefiere comprarse uno más barato y elegirlo, no sé, que arriesgarse, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo sale eso. Hoy abrirán, llevan ya 2.200. ¿Cuántos serán estos? ¿10.000 o no sé cuántos serán? Sí, yo creo que son 10.000. Va a tener difícil, la verdad. Vamos a ver. ¿Qué has pasado? Aquí, ¿no? Ahí. Voy a compartirlo aquí en el Discord, que estamos por aquí. ¿Qué te decía? Bueno. Pues enviado por ahí. Vamos a ver qué charlamos hoy. Voy a ¿Ya compartir. tenéis todo en FT Berlín preparado? Sí, más o menos preparado, ¿eh? Que aún hay cosas ahí por terminar. Todavía llegará algún mensaje de fin de semana de hazme esto que... Sí, a mí me han no tiene pedido así. hoy el diseño de los lanyards. Así que imagínate cómo van. Yo envié ya mi obra para las pantallas de ahí, del evento. ¿Tú vas a ir para allá? No me voy a acercar, pero sí que envié, ya coordiné todo con Martí, y que nos hizo el favor de gestionar el todo y ya están todas las obras enviadas para las pantallas. Así que, aunque sea, exponemos, primera expo internacional. Muy bien. A ver. Aquí. Bueno, pues vamos a ver si hablamos un poco de Brances, ¿no? Antes estaba hablando con Andrea, un poco a ver, pues, de las peculiaridades de estas nuevas marcas o de marcas Web 2 que se quieren pasar a nuestro bando. En el documento que hablamos la otra vez, bueno, hay algunas
cosillas que estuvimos hablando. Y justamente esta semana Javier ha lanzado en su newsletter pues un resumen de lo que estuvimos viendo por aquel entonces, ¿no? Tanto de esa primera misión o visión de que queríamos replantear la construcción de las marcas en el ecosistema Web3, como, bueno, desde qué era una marca, qué ocurrió también en esa evolución de una marca Brand 1, que es un poco las predecesoras de Internet. Antes lo comentaba con Andrea, de marcas que eran más tangibles o más de producto, de consumo, y cómo a raíz de Internet pues se crean una nueva corriente de marcas más digitales, tanto de plataformas como esa adaptación que tiene que surgir de la gestión de una marca en el branding para llevarlo a un nuevo entorno, que era el digital. Y cómo esa evolución ahora estamos viviéndola con el Brand 3, que posiblemente pues sea esa adaptación a un mundo más virtual, 3D o metaverso, como lo queramos llamar, y también el componente de los NFTs, ¿no? Que al final sí que funciona como esa relación o ese nexo con el usuario y con los creadores. Este artículo está bastante guay porque también Javier ha hecho un repaso por ese primer gran artículo o reportaje que hablaba sobre la primera Headless Brand, de la que nos inspiramos también, donde se habla de Bitcoin y la narrativa. Y luego, pues, un poco de lo que hablamos en la primera edición de Brand 3 en la reunión, ¿no? De esos principios básicos que estuvimos viendo, de la colaboración de los miembros de la comunidad, los beneficios directos por participación, la propiedad, activos y decisiones descentralizadas y de código abierto, y las marcas dinámicas y orgánicas. Y luego aquí lanza un montón de preguntas, ¿no? que nos hacíamos por aquel entonces y que pues tendremos que ver un poco cómo la vamos a enfocar si realmente queremos construir Brand 3. Entonces, por aquí, bueno, también lanzamos esta semana el capítulo 5 de la newsletter, hablando un poco de Be Water, my friend, pero Be Ether, my friend, ¿no? Y cómo, bueno, las marcas quizá en la época de Internet deberían ser líquidas y ahora van a ir más a ser etéreas, ¿no? O a ser cada vez más influenciadas por los usuarios y las personas que quieren hacerlas más suyas y que quieren intervenir directamente pues, en la comunicación o en las versiones que se hagan de su comunicación. Aquí si queréis luego echarle un vistazo, pues hay también aquí 3 proyectos interesantes, un artículo sobre la meme economy, sobre Nation 3, que es un proyecto que está también liderado por Luis Cuende de Aragón y que bueno que quiere crear una nación en Internet. Está bastante interesante el proyecto. Y bueno, ¿cómo continuamos con todo esto? ¿Qué hacemos con Brand 3? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué os apetece? Venga, Andrea, que hemos estado hablando antes. No, pero justo como ya lo hemos hablado, quería ver a ver qué más decía la gente. No. Bueno, si no, lo que estábamos hablando con Sergio es que surgía la duda de que si quizás como agencia hay como que hay que seguir marcando un poco un mínimo de bases, un mínimo de narrativa y un mínimo de quizás identidad visual, un mínimo, y quizás replantear de qué manera un brand book sería ahora, que Sergio ha puesto esto de meta brand book, que sería al final como crear simplemente unas guías para que cualquiera que entre en el proyecto a colaborar de manera colaborativa, random y tal, pueda tener claro, por ejemplo, el mensaje de la marca, que no se pierda la esencia de lo que esa marca quiere ser y un mínimo de identidad visual para que sea reconocible. Entonces, tú das total libertad, pero marcas un poquito unas guías.
no es que lo cierres no, es que el brand book es así como se hace hasta ahora, en plan, el logo va aquí, puede ir de este tamaño, de este tamaño, de este color, pero de ahí no te salgas y tal y cual. No, es hacerlo mucho más abierto, pero sí que siempre dejando un poco de guía, porque si no es cuando al final pues vas a perder, o sea, es que al final ya no será ni una marca ni nada, o sea, tiene que haber un mínimo. Entonces lo que Sí. comentábamos es, sí, lo que comentábamos es en plan, tú primero lanzas un mensaje, ¿no? Yo he hecho la metáfora con Jesús, por ejemplo, o con cualquier predicador o cualquier gurú o cualquier persona que al final acaba reuniendo una comunidad, pero siempre ha habido alguien que primero ha lanzado un mensaje y luego ha conseguido esa comunidad. Pues tú imagínate que Osho o Jesús o tal hubiera podido hacer luego de ahí merchandising tal y dice, oye, este es mi mensaje, pero ahora vosotros, mis seguidores, haced lo que queráis. Pero ellos tienen dentro esa esencia y ese tal que va a hacer que por más que la marca pueda ir mutando y tal, haya un algo, ¿no? Haya un alma en común, porque si no, lo que puede pasar es, por ejemplo, vale, yo he conectado con esta comunidad, pero ahora de repente, yo qué sé, me conecto la semana que viene y digo, ¿de qué están hablando? ¿Y qué están haciendo? Esto ya no sé lo que es, ya no lo reconozco, yo ya me salgo de aquí. Entonces, para mantener un poco esto, creo que en las Brand 3 como agencia es importante marcar estas guías. Todavía tiene sentido existir. Sí, yo creo que es muy importante esa parte estratégica inicial y ver un poco, aunque haya un proceso ya establecido, este por ejemplo es el que nosotros tenemos marcado, pero sí que en ciertas marcas que sí que son más Brand 3, porque son una DAO o porque quieren introducirse en el metaverso, pues contar más un poco con la participación. Pero claro, hay que tener cuidado de qué manera es esa participación y quién va a entrar a formar parte en esta fase principal, en esta fase inicial, para construir un poco esa columna vertebral o ese eje del que tengamos que movernos pero no salirnos, ¿no? Para que realmente la marca sea coherente en lo que dice o cómo actúa. Entonces, ahí realmente también os hago una pregunta de, ¿realmente Brand 3 cómo queremos enfocarlo? Si va a ser una investigación en este sentido, si va a ser una forma de crear estos procesos más participativos, si va a ser una web donde vayamos recopilando el contenido que vamos creando y hablando de todo esto, si va a ser como un sello de calidad. Entonces aquí se nos ocurría, pues, en un primer momento crear una serie de formularios, igual que hacemos con otras marcas, pues hacerlo con Brand 3 como marca. Y en vez de hacer un formulario muy extenso, como los que hacemos, que sean a lo mejor una semana, pues hacer una pregunta o dos, ¿no? Y esa primera pregunta pues podría ser, ¿qué es Brand 3? Y lanzarle ese formulario a gente que ya está metida en el mundo. No sé, Metadreamer, por ejemplo, ¿no? Que está participando en Metacartel o en Metafactory y hacerle una pregunta, dos o tres, y ese formulario pasarlo a diferentes personas del entorno y también nosotros, ¿no? Y ver un poco esos insights que podemos sacar y también nos permite en el Twitter de Brand3, por ejemplo, ir anunciando pues diferentes tips que son claves para ir reconduciendo el proceso de creación de Brand3. No sé cómo lo veis eso. Al final, luego el objetivo es hacer match entre todos esos insights. Es decir, cuáles son los patrones comunes y que eso te dé una idea. Claro, pero eso ahora mismo es complejo porque se haría manualmente. Es decir, no hay un algoritmo detrás que pueda hacerte ese macheo. Claro, nosotros vamos a ser un Además poco... es interpretación, no es tanto algo matemático. Sí, pero nos daría a lo mejor algunas claves de por qué es interesante que Brand 3 sea un sello de calidad o que Brand 3 sea un ranking o sea un laboratorio de investigación o que nos reunamos para hablar sobre este tipo de temas. Entonces, bueno, yo creo que es un punto inicial. También me molaría en cierto momento pues crear una landing, ¿no?
y esa landing, pues a lo mejor que tuviera los repositorios de contenidos de los que estamos hablando ya de Brand 3, no que tuviera como un blog dentro, sino que al final enlazara, porque si Javier está hablando sobre Brand 3, yo y Leti escribimos sobre la newsletter, son diferentes canales, pero se pueden aglutinar ahí. Es como hacer un sistema de nodos. Realmente como Obsidian o algo así, que tú vayas interlazando, pues son contenidos completamente diferentes, pero que entre sí, digamos que el paraguas es el mismo. También un poco lo hicimos también con Mezzo, era como que metimos ciertas noticias de mundo más tradicional y se indexaban. Sí, claro, habían como dos bloques. El mundo anti-cripto y el más puro. Había también una web que como que filtraba cada vez que había un artículo que hablaba sobre Web3. Yo creo que lo compartimos en Discord en algún momento. Y entonces iba añadiendo todos los reportajes o artículos sobre Web3 en esa web. Sí, era un sistema de tagueado. Entonces, bueno, también quizá en esa primera landing, pues podríamos poner las personas que estamos investigando sobre esto. También se pueden poner algunas marcas que están colaborando, que sean marcas Brand 3 o que sean pues los que estemos aquí en cada sesión. Y no sé qué más cosas se os ocurren. No sé. Miguel, venga, que estás por ahí, cuéntanos algo. No sé, es como todavía estoy como un poco fuera del término, entonces igual como una introducción bastante más, como un tutorial para dummies o algo así para poder introducirse. Porque realmente igual no tiene ni definición, ¿no? Ahora mismo. ¿El qué, perdón? No, que hablábamos que incluso internamente tampoco sabemos qué definición darle a Brand 3. Es como que está work in progress. Pues igual podríamos empezar por ahí, ¿no? Ambientes, algo más de brainstorming, de organizar como unas sesiones o algo así más focalizadas. Hacer un jam, ¿no? También, como los de Metafactory, pero de conceptos, un concept jam, y empezar a definir y a escribir conceptos, frase tal, qué es lo importante que sea, y que alguien construya una definición, un mínimo para, pues tiene razón Miguel, o sea, como para poder poner un titular o un... Se puede decir, no, Brand 3 no existe como tal o se está construyendo o nunca va a existir porque siempre siempre va a ir cambiando, yo qué sé. Se puede decir algo así, pero definirlo un mínimo. En plan, es, pues no sé, lo que se le denomina las nuevas marcas que tienen en cuenta la comunidad, bla, bla, bla. Un mínimo de definición para que la gente diga, pues... Además, la propia definición ayudará a definir como el proceso de cómo se construye una marca Brand 3 o cómo se... Entender un poco los límites dentro de una cosa que está un poco limitada, pero... Entender los límites, ¿no? Un poco de cuándo es una Brand 3, ¿no? O el objetivo final de llegar a esa Brand 3, porque no sé si aún existe una marca, bueno, Bitcoin podría ser, pero habría que ver realmente... Y luego, lo que les hay también, ¿cuál es la línea divisoria entre ese versionado, ¿no? De Brand 2 y Brand 1? ¿Qué es cada una de ellas? Hay uno, igual que Web 2, Web 3, se ha hecho como una representación de esa evolución, pero en Brand está definida, ¿no? O no sé si ese punto, que me pasa un poco para adelante, que lo acabo de leer. Sí. ¿Qué consideramos como Brand 1? Claro, Brand 1 yo lo veo como esas marcas más de consumo, ¿no? Igual una cerveza o un supermercado. Antes de las redes sociales casi, ¿no? Antes de Internet, ¿no? O bueno, o cuando salieron las primeras webs y Coca-Cola tenía su web, pero era una web 1 que era meramente informativa, ¿no? Hasta ahí puede medio valer. Pero luego ya cuando entraron redes sociales y tal, y tuvieron que hacer un rebranding para encajar el logo en el iconito y para darle una estética más online, como han hecho, por ejemplo, muchas marcas del mundo fashion que tenían
a lo mejor de grandes diseñadores pues tenían unos logos muy pues como manuscritos o no sé qué, que luego en digital no eran legibles y demás, pues esa adaptación que hicieron, para mí eso ya pasa a ser como el Brand 2, pues Y es como también en yo... el mundo del Brand 2 entra como toda esa parte de dirección de arte, de como lo que envuelve a la marca. Es decir, la marca ya no son solo un logo, unos colores, una tipografía, sino también es esta manera de hablar, también es esta manera de, es decir, la identidad de marca más que la identidad gráfica. Porque ahí es interesante. Perdón. Ahí es interesante cómo en cada evolución de las marcas están las que vienen de la generación anterior y se van adaptando. En ese caso se digitalizaron, pero luego nacen marcas nativas que ya han nacido en Internet. Y aquí está pasando un poco lo mismo. Es accesible porque los mensajes son mucho más rápidos, mucho más... Pues en las redes sociales construir una identidad gráfica a veces es un poco difícil porque como dentro de un año ya estás hablando de otra cosa distinta a la del año pasado, igual la gráfica o el lenguaje o el tono que tenías pensado para el año pasado ya no funciona. Entonces igual son marcas un poco más... que evolucionan más despacio, por así decirlo, ¿no? Pero que la evolución todavía está controlada por un proceso completamente interno de, pues sacamos un nuevo proyecto a una nueva agencia, de que nos haga las redes sociales este año, lo que sea. Y Brand 3 da igual cuando empiezas una cosa más colaborativa de este proceso que antes hacía una sola agencia que definía la estrategia, que definía el lenguaje y tal, ahora ya es una cosa un poco más abierta y más... Sí, yo Brand 3 lo veo como una marca muy viva, en plan que no puede parar quieta nunca. ¿No? Así como sabes que Coca-Cola se puede quedar quieta un ratín y luego se adaptará a nuevas movidas y demás, pero que puede estar muy quieta. Un Brand 3 lo veo como que lo miras un día y lo miras otro día y dices, ¿aquí qué ha pasado? Mucha información, demasiado. Igual es un poco el logo este que habéis pasado en su día, que era una marca que evolucionaba como una IA y que siempre era un logo distinto, ¿no? Una cosa así como... Es una marca que la esencia sigue siendo la misma, el nombre sigue siendo el mismo, el logo sigue siendo reconocible, pero cada día, por lo que dices tú, cada día que lo miras es distinto. Porque algo ha cambiado y porque... Pero todavía sigue siendo reconocible. Sí, claro, el problema de aquí es cuando lo que decías tú al principio, de si no marcas unos límites, se pierde toda la identidad de la marca. Porque tampoco puedes decir, bien seguir las modas. Yo, de hecho, estoy muy a favor de que las marcas evolucionen y que no sé. Y este discurso no lo compro de las marcas tienen que durar para siempre. El mismo logo tiene que funcionar en los años 60 que ahora. Pero creo que hace falta momentos reconocibles a lo largo del tiempo. Sí, yo creo que va a haber diferentes ejercicios que van a ser más vistosos a nivel visual que a nivel quizá más de plataforma de marca o de comunicación, tipo un poco lo que comentábamos de Coca-Cola, ¿no? Y que funcionan muy bien a nivel de marketing, ¿no? De ver, Coca-Cola lanza una nueva marca para el metaverso, pero ya vemos ahí cómo meten esos guiños al mundo más analógico o mundo pixel del origen de Internet, ¿no? Con esos guiños, cambian el color, adaptan un poco la estética e intentan hacer una acción, pero claro, es más de marketing que de momento algo realmente que se pueda considerar como Brand 3, no sé. No, al final tiene una marca súper controlada, todo lo gestionan ellos, todo no es un proceso colaborativo ni abierto, es una cosa que ellos trabajan internamente y donde ellos definen todo, ¿no? Así que... Yo también veo a veces que nosotros podemos hacer desde Brand 3 es crear la propia marca de Brand 3 haciendo pequeños guiños o ejercicios o exploraciones de cómo otro tipo de marca podría hacerlo, ¿no? Por eso igual incluso los miembros que estemos ahora mismo haciendo esto, plantear cada uno un diseño de Brand 3 y ver cada uno que tiene en mente con esa marca. Una vez que sepamos también los primeros pasos, ¿no? De hacer esos formularios, de definir un poco el objetivo, el propósito. Y igual Brand 3 es una marca que cada día va evolucionando o que va participando gente o los miembros de la comunidad y van definiendo qué tipografía tiene o qué color va a usar en cada caso. A mí me molaría en cierto momento hablar con Kravitz porque tiene ahí unas ideas bastante chulas incluso de crear
NFTs que vayan modificándose con la participación de la comunidad. Entonces, todas esas cosas se podrían hacer, incluso con la idea esa de la web de que tú vas votando por un Claro, color. pero puede ser Brand 2 todavía, ¿no? Es decir, la identidad de un proyecto cripto puede ser tranquilamente Brand 2 en cuanto al planteamiento de la marca. Claro. El Brand 3 es cuando se abre un poco más a la comunidad y a un proceso más democrático, más participativo. Sí, antes. Es una estética, al final es un proceso y una manera de entender la construcción de la marca. Antes, por ejemplo, le comentaba a Andrea que en Metafactory nosotros hicimos el rebranding, ¿no? Y planteamos pues desde la estrategia de marca hasta una identidad. Y en la identidad ya dejamos abierto, hicimos unos layouts de cómo podría ser la comunicación y dejamos como unos espacios donde cualquier diseñador podía intervenir, ¿no? Porque al final iban a participar ciertas marcas y cada marca que participara junto a Metafactory iba a dar sus componentes y su influencia. Ahora mismo nosotros estamos más desvinculados y se van generando nuevos equipos en el entorno de la DAO y va entrando nueva gente a participar. Y entonces ellos hacen ahora como unas acciones que se llaman Design Jam. Y entonces como una Jam Session. Y ahora mismo están haciendo un cartel o un póster, pero están haciendo merchandising y diferentes acciones para NFT New York. Y empiezan en un Miro y desde temas conceptuales hasta temas más visuales o gráficos van todos participando y van modificando de ese concepto, luego lo bajan a un cartel, el cartel luego lo están trabajando y crean un nombre para ese evento, la marca, y todo lo hacen de una manera participativa. Y claro, eso, yo la duda que tengo aquí es, ¿esto no será también como una manera de precarizar? Es decir, ¿esta gente recibe algún tipo de recompensa por su trabajo? sí. O sea, altruista del todo. No, al final del token, ¿no? Sí, al final es una DAO y ellos por participar en cualquier tarea de esta DAO van a recibir tokens en su propia moneda, se llama Robot. Entonces, bueno, ellos tienen un sistema que supongo que aplican varias DAOs de esa forma, pero como que te van dando, utilizan Coordinate y entonces a ti te dan como 50 puntos. Y esos 50 puntos los repartes entre las personas con las que tú has trabajado y se los vas dando. Y luego hacen una correlación de los puntos que tienes llevado a robots. Y entonces te sale cada 2 o 3 meses la correspondencia de robots que tendrías. Vale. Es una forma de retribución. Luego otra forma es por diseñar prendas de ropa. Luego otra retribución sería por si, a lo mejor no solo para diseñadores, sino para gente técnica que está llevando a cabo los diseños para la producción de esas prendas. Luego hay otro que es por participar en la comunidad, en las community call o por participar pues en el canal de Discord. Entonces, al final es un poco como a las DAOs, no tienes un sueldo fijo como tal, dependiendo lo que tú des o el impacto que haga, vas a recibir tantos tokens. ¿Y hay algún tipo de curación? Quiero decir, porque a mí una cosa que me preocupaba mucho también cuando, bueno, me preocupa, quiero decir, que tengo en mente cuando habláis de Land3 o cuando habláis de hacer como DAO, Flow y tal, es el tema de cuando tú montas un estudio y fichas a gente que se afina a ti en cuanto a estilo o a valores Pero si el proceso lo abres a todo el mundo, no se convence de tirar una especie de ciber o una especie de... Está no como... tienes Realmente está como abierto a que cualquier persona pueda llegar y decir, oye, vamos al caso del diseñador, ¿no? Oye, yo soy diseñador y hago 3D, me gustaría participar. Esa persona tiene que pasar por un onboarding antes. O sea, Vale. tiene que pasar un filtro. O sea, no llega de la noche a la mañana y se pone a diseñar o a hacer cosas. Así que hay, creo que son los lunes, como una sesión para cualquier tipo de perfil y luego ya una vez que haces esa introducción y conoces la marca, conoces el proyecto, ya sería, oye, ¿a qué te dedicas o dónde quieres aportar? Entonces también tiene que haber volumen de tareas para que pueda hacerlo. Vale. Pero
sí que hay una especie de filtro, ¿no? Por así decirlo. Claro, es que si lo haces absolutamente abierto, claro, se convierte en una cosa demasiado... Claro. Bueno, lo que decía un poco Andrea, como que se descontrola ya todo el tema del lenguaje, porque cada uno habla, quieres que no, que el diseño tenga que ser como sin personalidad. Al final creo que todos los diseñadores tienen un lenguaje y una manera de expresarse gráficamente, o mismo un estratega, no hay dos personas que piensan de la misma manera, la manera de afrontar los problemas. Entonces, como creo que es importante como tener una estrategia o una voz común. Entonces, claro, ahí no todo el mundo mantiene el mismo tono o el mismo lenguaje. Claro, aquí sobre todo también cuando hacen esas sesiones del primer punto de contacto de esa onboarding a nuevos usuarios que entran, hacen como una presentación y entonces ellos cuentan pues los valores, el propósito, es un poco lo que nosotros hicimos en branding, pues otra persona lo ha recogido y esa persona lo cuenta a través de una presentación a esos nuevos usuarios. Entonces ya tienen algo de base, ¿no? De conocimiento hacia dónde van. Pasa que constantemente es que es el caso de Metafactory, que es muy, muy peculiar también. No sé cómo serán otros proyectos, pero claro, nosotros estamos ahora mismo con una pizarra aquí llena también tratando de definir cómo hacer estos procesos de captación de talento de cualquier persona que quiere ir entrando, ¿no? Y es un poco lo que hicimos justamente contigo, Miguel, y con Andrea. O sea, tuvimos varias reuniones, contábamos un poco el proyecto, entonces tenemos que tener un poco esa conexión, esa afinidad. Yo creo que eso también va a pasar con las marcas. O sea, las marcas se irán abriendo. Oye, sí, tú puedes aquí participar. Pero tiene que haber una relación entre ambos. De que esa marca, el proyecto, pues le mole la persona que se ha interesado, pero también esa persona sienta ese vínculo. No, está guay, humanizar un poco la relación, ¿no? De algo que es tan digital, convertirlo en algo un poco humano, que al final es una cuestión de match, de conexión y de... Al final es un poco lo que decía Andrea, del predicador. Al final, el que predica es porque lanza un mensaje y la gente cree en ese mensaje. Si no crees en ese mensaje, no lo sigues. Entonces, es un poco lo mismo con esto. A mí lo que me preocupa también es cómo automatizas. Ahora es sencillo porque somos un estudio pequeño realmente, pero cuando coges volumen de participación, ¿cómo haces ese filtrado de curación? Es algo pensando a largo plazo, cómo automatizar esa tarea. Pero tendrás que ir teniendo justamente personas ahí que hagan ese filtrado. O sea, si hablamos al igual que hay squads de diseñadores, ahora hay squads de recruiting. Sí, recruiting, recursos humanos o gestión de personas de la DAO, ¿no? Como la puerta de entrada un poco. ¿Tú a qué te dedicas? Pues, venga, mira, pues es que la gente de web tenemos una reunión introductoria los jueves a las 6 y te unes a esa reunión de los jueves a las 6 para ponerte al día. Puede hacerse algo como una especie de welcome sessions o algo así, claro. Y que ellos vean cómo que se hace y nosotros también ver qué hacen ellos y cómo. Bueno, inicialmente hay como un prefiltro, ¿no? La gente que entra a nuestro Discord es bien porque les atrae el diseño, bien porque te atrae el cripto o porque te atraen ambas cosas. Entonces, ya hay una conexión ahí. Hay una primera escriba. No voy a entrar a este Discord a ver qué hay y no tengo ni idea de nada. Claro. Ahí... es que también yo veo interesante, o sea, veo más fácil que la gente entre, pero luego veo más complicado que la gente se quede. Porque como hay tantos Discord, hay tantas comunidades, tantos proyectos... Porque tú entras y luego estás en la posición de bueno, voy leyendo o ya ni me interesa y lo vas bajando en tu lista de prioridades. Es que ya el propio Discord de Flock a veces es apabullante la cantidad de información que hay, sobre todo si no estás muy metido. A mí a veces me pasa que es un mundo que me interesa, pero todavía estoy muy verde y ahí se hablan de cosas que me quedan como súper lejos. Es muy abierto, sí. También es un mundo tan abierto, hay tantas cosas y con tantos cambios todo el rato que es como a veces un poco difícil seguir el ritmo. Si no estás muy... De hecho, yo no sé cómo vosotros hacéis para poder escribir, para poder trabajar, para poder hacer estas reuniones, para... Ya, es bastante heavy.
Ya, la verdad que no sé ni yo cómo lo hacemos. Y cada uno con su truco Tenemos un bot. personal. Pero es que ya Discord en sí es un problema como plataforma, porque tienes como muchos foros y entonces al final es tu lado izquierdo de Discord, te vas añadiendo comunidades y, y se hace como un ranking y arriba tienes las que te interesan y abajo ya se van convirtiendo en unas que no vas a ver jamás en la vida. Hasta que llega un día que te dice, ya tienes más de 100 comunidades, no puedes tener más, paga o elimina alguna. Y entonces vas eliminando las que... Las 25 últimas. Las 25 últimas que en un cierto momento decías, Dios, qué proyectos más chulos, tal, no sé cuánto, pero no te da la vida y no puedes entrar. Entonces lo vas borrando. Que es un poco lo que le decía Jesús y Javi, de que Discord necesitaba un poco un cambio que yo pensaba que, por un lado, que no se viera el listado así, sino que tuvieras como una homepage donde pudieras ver las comunidades un poquito más de otra forma estructurada. Sí, no sé, o un listado o algo, no sé, porque al final solo ves como 5 o 10. Y luego también en las menciones, que te cambiaran de color si era una mención directa tuya o si estaba mencionando a todo el mundo. Porque luego te aparecen en todos los Discords menciones que están mencionando a todo el mundo, pero no las distingue entre una persona en concreto. Sí, eso es verdad. Entonces no sé si en cierto momento llegará un sustituto de Discord o si van a hacer alguna mejora, porque al final que también Discord era para los gamers. Claro, es que al final yo creo que la gente se va adaptando a la herramienta más que la herramienta a la gente. Entonces, hay que sacarle más partido. Hombre, es un poco un proyecto para Flock construir esta herramienta para el mundo cripto, una cosa más. Un Discord cripto. Eso decía en el evento de Valencia de los NFTs, le preguntaba a David Tomu que siendo todos tan Web3 y tan cripto, realmente estamos utilizando plataformas Web2. Y las dos plataformas que más usamos, la gente que estamos en DAOs y en Web3, es Twitter y Discord, que no son plataformas Web3. Entonces, que si había alguna alternativa en cierto momento a todo eso. Entonces, yo creo que posiblemente estén por crearse. Luego, por ejemplo, cuando estás en una DAO tipo Metafactory, tienen el Discord para tipo chat, ¿no? La gente habla, pone contenido y tal. Pero luego tienen un foro para hablar de propuestas en concreto, que tiene más la estructura de alguien crea un post arriba y luego se debate con comentarios. Y cuando esa propuesta más o menos está creada, ya se lanza correctamente y bien escrita para la votación en Snapshot. Entonces, claro, es un jaleo también. Porque Sí, tiene... eso no. Estaría guay como tener un único lugar para comunicarse y para... Un montón de fases y plataformas. Claro. Porque es verdad que además las herramientas como de gobernanza de algunas plataformas blockchain es como un poco áspero, es como muy para muy cafeteros. Como Sí. que no es nada administrable la manera de entrar o de participar o de... Que bueno, no sé si también es una manera como de limitar la comunidad a gente que realmente sabe de lo que está hablando y que tampoco cualquiera pueda entrar y votar cosas porque sí, no sé. Es un poco como esta cosa que dices de si todo el mundo pudiese votar y las leyes directamente, nadie querría subir sus impuestos o algo así, ¿no? Pues algo igual alguna cosa de este estilo. Sí, De tener estas plataformas un poco más oscuras te ayuda a limitar un poco la comunidad a expertos o a... Es que es uno de los grandes problemas de las DAOs, realmente, que luego la gente pues no vota. O porque no le apetece, o porque se le olvida, o porque tienes que irte a una plataforma que al final todavía son muy... no sé. Tienen pañales, la mayoría. Xavier está ahí en modo escucha, pero no dice nada. Xavier, cuéntanos algo, venga. Estoy aquí liado, tío, con Le has dado la mención, ¿eh? la herramienta de mierda que estabas comentando, que es el puto Discord. Ya, Sí, el Discord es una mierda de herramienta, ahí estoy totalmente de acuerdo.
que no sé cuántos canales tendrás tú, pero yo creo que realmente puedes Por estar menos, activo, puedes estar en 3, ¿ok? O sea, activo estoy en el de Minta Mintae, en el colectivo artístico, en el de los piratas espaciales, los prime numbers, en el vuestro, en los canales privados de trabajo, en el de WestDAO, el de Fastlove y ya está. O sea, esos, pues que no da para más. claro. Los propios. Y eso que tú gestionas Discord, imagínate, una persona Sí, normal. y todo lo demás, Sí. pues son carpetas. La carpeta de arte con inteligencia artificial, ahí están todos los discursos específicos del tema. La carpeta de colecciones NFTs compradas. Pues ahora, todos ahí. Y así todo. Ya. Sí, la verdad es Es que que- la reflexión me ha parecido buena. El hecho de que estemos articulando dos canales principales de trabajo para la Web3 cuando ni siquiera son Web3, o sea, son Web2. Claro. ¿Qué sería un canal web 3? Mirror, quizá. Mm. Pasa que no tienen mucho interacción, realmente. Ya. Es más como un Medium, ¿no? Sí, Algo así. pero que no tienen ni para poner comentarios. Ni Pero para... a un nivel comunicacional no hay una herramienta Web3 todavía desarrollada. Ahora creo que lo Potente. de O sea, que Lens, conozcamos. han presentado Lens. No sé si, Xavier, tú conoces esta plataforma. No, ¿qué va, qué va? Justamente la han lanzado esta semana. Y es de el CEO de Aave, Stani Kulechov, que fue Ave del protocolo del Edinburgh. el que banearon hace poquito en Twitter por poner que iba a ser el CEO interino de la plataforma. Ah, vale, sí, recuerdo. Stani, pues ha lanzado esto que se supone que va a ser una red social Web3. Ahora mismo lo puse por ahí por nuestro Discord. Mira, parece loco. Se supone que tú ya puedes pedir tu handle, pero claro, solo puedes si firmaste una carta que no sé de dónde estaba esa carta ni nada. Yo intenté el otro día hacer el claim, Conseguir la carta. pero no sé dónde pondrían esa carta, la verdad. Y bueno, no sé muy bien en qué se va a diferenciar de otras redes sociales, pero bueno, alternativas a Twitter han sacado un montón. Alternativas a Discord Web3 es lo que no sé. ¿Consideraríais que a lo mejor la diferencia está en que tengas que hacer algún proceso tipo en una plataforma web 3 tienes que conectar tu wallet? El, O el- por- el- el login, el login yo creo que ya te marca lo que es un poco Web 2 y Web 3. Si tú conectas Vale. a través de tu mail, ya estás cediendo Tus mucha, datos a la propiedad. Sí. mucha información, ¿no? Que sería más O como... sea, esa sería la diferencia principal. Yo creo que Porque sí. luego a lo mejor lo que está pasando dentro, o sea, si Discord te loguearas con la wallet, podría considerarse web 3 perfectamente, ¿no? Habría ¿O que no? ver también el tema de open source, ¿no? Normalmente en Web3 las plataformas son open source y hay más condicionantes, ¿no? El tema de la propiedad, eh, no sé si habría membresías o alguna interacción a través de NFTs en ese sentido. Hay muchas plataformas, Mirror, por ejemplo, implementa NFTs para que el usuario, además de escribir un artículo, pueda monetizarlo. Entonces puedes lanzar o bien un NFT o bien un token. Entonces te da esa herramienta y ya lo vinculas con la propiedad que te ofrece también el tema Web3. Pero sí que estaría bien enumerar esas características y marcar un poco la frontera, ¿no? De Web 2 a Web 3, porque muchas veces también ven mensajes en Twitter de que realmente no hemos llegado a Web 3, que estamos en 2,5 por ahí, ¿no? Mm. Buenas, Javier, ¿qué pasa? ¿Has terminado la reunión? Perdón, sí, está una call.
Justamente estábamos hablando ahora hemos hablado un poco de Brand 3 y estábamos hablando de que justamente estamos creando Web3 o un mundo cripto descentralizado y las dos principales plataformas que estamos utilizando son Web2, son Twitter y Discord, ¿no? Y si hay alternativas o cuándo se considera o qué implementaciones necesitaría Discord o Twitter para que fueran Web3, ¿no? Estamos hablando pues de login con el wallet al tema de monetización a través de NFTs o tokens. No sé, que si se te ocurre algo más. El open source. ¿Es como una cuestión de tecnología solo o es una cuestión también como de filosofía, de planteamiento? Pues eso, una comunidad más participativa, más abierta, más democrática o más... O sea, simplemente una cuestión tecnológica de si está construido sobre blockchain es Web3. No, al final la propia blockchain es una filosofía, ¿no? O sus orígenes fueron así. Es decir, el método descentralizado, todo partía de ahí. Creo que tiene que haber un componente cripto realmente en Web3. Al final, tenemos que pensar que Web3 es un concepto que une blockchain con cripto. Blockchain se lo adueñaron más las instituciones, los bancos, porque no querían hablar de Bitcoin y dijeron, no, aquí lo que importa es la tecnología, pero las moneditas no, porque las moneditas son malas y son especulación y consumen mucha energía. Pero blockchain mola. Van a encontrar mi sistema. Claro, y me quieren hundir. Y cripto es una filosofía, es una cultura, es la criptografía, es la descentralización, es no sé, una nueva corriente que viene mucho antes incluso de Bitcoin. Y entonces yo creo que llega a Web3 como un concepto intermedio donde ambos mundos se sienten conformes. Y luego llegan los de Web2 y empiezan a decir, no, pero eso no existe, eso es utópico. Y luego llegan los Venture Capital, ¿no? Como A16Z y te joden todo, ¿no? Yo creo que el cambio es social, económico y tecnológico. Creo que tienen que ir de las tres patas. Tecnológico, bueno, todo el mundo lo dice, la tecnología. El económico tiene que ir ligado al token sí o sí. Y cómo utilizar el token para incentivar comunidad, para crear productos, o sea, cambiar el modelo de negocio completamente ahí. Y social, que es la parte más filosófica, creo que irá evolucionando. O sea, ahora es una cosa que ha salido más con orígenes anárquicos, con orígenes descentralizados, pero igual a la gente no le gusta gobernarse por sí sola y prefiere algo más mixto, más organizado, pero con componentes descentralizados. Sí, yo lo veo así también. Estaba poniendo un slide de una presentación que tenemos de un poco lo que te marca Web 1, ¿no? Web 2 y Web 3. Y sí que blockchain está implícito ahí. Entonces, igual es interesante también marcar en Brand 1, Brand 2 y Brand 3 esta serie de características y cuáles son las marcas nativas en cada parte que estarían muy conectadas. Bueno, aquí en este caso no, porque Brand 1, como estamos diciendo, está más vinculado a marcas más de consumo, más de producto. Aquí sí que serían estas y aquí también podrían ser estas. Incluso aquí podrían ser, o bien una Brand 3 podría ser Yuga Labs o los Bored Apes. Pues está bien hacer este ejercicio porque puede ser una representación visual para explicar el concepto, ¿no? Claro. ¿Y qué características tiene, ¿no? Cada una de ellas. Sí. Bueno, pues, ¿qué más queréis que comentemos? Venga, Javier, cuéntanos algo. Es que no sé de qué estáis hablando. Pues hemos estado hablando de tu artículo. Esa parte, sí, estuve 10 minutos ahí en incógnito mientras sí lo A ver qué decíamos. Sí. No sé en qué quedó al final o sea, siguiente paso después de esta REU, o sea, resumen de esta REU que no he estado.
Pues, a ver, molaría hacer un formulario para ver realmente la gente que entiende por Brand 3. O sea, un formulario que nos hagamos a nosotros mismos, pero muy pequeñito, de una pregunta, 2 o 3. 3 estaría bien, Brand 3. 3 preguntas básicas que nos hagamos nosotros, pero también que se la podamos pasar a ciertas personas que tenemos contacto con ellos y que están creando DAOs o están en el entorno de metaversos y de esas nuevas marcas, ¿no? Y entonces con eso ir sacando pues diferentes ideas o insights que también se pueden ir publicando en redes y ver realmente cuál va a ser el objetivo o el propósito de Brand 3 como concepto, como proyecto. Con eso también a la par podríamos ir haciendo una landing donde pues haya una serie de repositorios de contenidos, que no haya un blog dentro, sino que sea al final enlace de pues, tanto los contenidos que estás haciendo tú, como si se pueden hacer contenidos de Andrea, de la newsletter que lanzamos desde aquí, de artículos tipo Headless Brand o el otro que vimos de Permissionless Brands. Y entonces podemos ir recopilando ese contenido para que cualquier persona cuando entre pues sepa un poco de qué va la cosa, por dónde empezar o qué estamos investigando. Y luego pues tratar de buscar una definición o algún tipo de titular en esa web o un manifiesto, como decíamos también en la primera sesión. Y ahí quien quiera participar pues podemos poner, hacemos un equipo, la gente que estamos aquí dentro y de marcas que quieran colaborar. Yo creo que eso serían un poco los primeros pasos que veo, no sé cómo lo veis. Sí, lo mejor, eso también que decía antes, ha habido el tema de... Sí, a mí me parece bien como llevar algo bastante guiado y bastante abierto esto, güey. Sobre todo para poder ir definiendo pasos, ir cerrando conceptos y, aunque bueno, esto es una cosa evolutiva, obviamente, pero... Y la parte de definir qué es Brand 3, ¿vais a utilizar algo tipo vuestro método de flow, por ejemplo, el que estáis haciendo con CocoBay, todo un trabajo así parecido, tipo Brand 3-teado? Es que eso sería, yo creo que una de las partes también que sería interesante, pues, tanto verlo contigo o con gente que está desde creando esa Brand 3, como con nosotros, como parte nuestra interna, que estamos un poco también replanteando un sistema de branding. Aquí, por ejemplo, tengo un roadmap de un proyecto que hicimos y aquí marcábamos un poco las fases y donde habría un sistema de voto, ¿no? Y es algo que comentábamos Andrea y yo antes con el tema de, vale, llegamos ahora al naming. Imagínate que te hacemos 8 propuestas finales, buenas. ¿Quieres tú filtrar 4 como un poco director de la marca y que esas 4 sean votadas luego por parte de la comunidad? Tu voto va a valer más, va a ser un poco como Eurovisión, ¿no? El voto del público o el voto de los especialistas y luego el voto por llamadas y entonces se gana Ucrania, ¿no? Está un poco por normalizar, porque realmente este roadmap lo hicimos para una marca y lo de los votos era una DAO, además, no lo compró. O sea, dijo, no, somos una DAO, pero las decisiones las tomamos el core, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay que ir moldeándolo, ese proceso. Porque... Claro, igual, no puede ser una cosa como los consultas estas no vinculantes, que sea una manera de comunicarse. A ver qué sale. Claro, bueno, pues sí, pues que es una manera de la comunidad de decirle algo al core, pero que el core pueda tomar la decisión al final. Yo creo que los mecanismos de gobernanza, o sea, van a ser muy particulares de cada marca, de cada producto. O sea, y eso ya es decisión de quién lidere y cómo se lidere. Por ejemplo, en Brand 3, pues igual tiene que ser totalmente descentralizado, pero en un proyecto como el mío, pues igual puedo tomar yo decisiones. O sea, es que
puede haber yo creo que hay un rango en todo el espectro, ¿no? O sea, porque tú, ¿por qué me propones 8 naming si no me propusiste 7? ¿Por qué le doy a la comunidad 4 para elegir y no 3 para elegir? ¿Vota toda la comunidad o votamos? O sea, hay que tomar decisiones en ciertos puntos, ¿no? Entonces, eso lo llevarán los líderes, supongo, o cierto grupo que tenga capacidad de voto, y después todos los trade-offs que tiene, ¿no? De agilidad, de rapidez, de coordinación, etc. Claro, eso es interesante porque nosotros desde Flock podemos hacer una metodología Brand 3, pero luego va a ser la gente del proyecto quien quiera cogerla al pie de la letra o quien diga, no, vamos a hacerlo mitad y mitad o el voto de ciertas personas vale más o solo vamos a contar con gente especialista en marca de dentro de la comunidad. También hay decisiones que son más un sí o un no. Aquí, por ejemplo, en la parte más estratégica era más votaciones de sí o no, pero luego hay otras que son más de una ruta u otra. Entonces, claro, está un poco por validarlo todo, porque realmente esto es un poco nuevo, no se ha hecho antes así, quizá. Y con Polkadot, que es un ejemplo que hemos estado viendo, realmente solo pudieron tomar 2 decisiones a nivel de conceptualización y a nivel de identidad. Y en identidad te decían esta ruta o esta otra. Y solamente se votó eso. Yo comparto mucho el punto de vista que tiene Andrea, que ha mencionado alguna vez, de que al final Brand 3 o como lo veo yo desde el punto de vista de Flow, que es esas gestores de comunidades o gestores de productos, gestores de marca. De dar las herramientas, dar las opciones tal y que ya después a quien se le está trabajando o quién es el público que está utilizando esa Brand 3, ese concepto de Brand 3, decida cuál es el camino que quiere tomar. Yo creo que la clave en el punto en el que estamos sobre todo ahora es así de facilitador de cómo crear y de organizador de estas nuevas iniciativas de Brand 3. ¿Cómo lo ves, Andrea? Sí, yo a ver si comparto todo lo que estáis diciendo. Y es eso, que sí que creo que sigue importando marcar las bases. Creo que también en cada fase hay sus peculiaridades y sus decisiones. O sea, no es lo mismo unas decisiones que se puedan hacer en la parte de identidad o en la parte de web, que muchas veces van a ser más, pues a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, claro, van a ser más, llegará una persona y dirá, es que a mí no me gusta el rosa. Y es una decisión personal y a lo mejor no se ha empapado previamente de todo el trabajo estratégico y de por qué ese rosa, ¿no? Y luego hay decisiones que son las de fase 1 y fase 2, que son las estratégicas de la creación de la marca, que ahí realmente puede participar los usuarios en el minuto 0 o minuto 1 con esos workshops que podemos hacer, que sí, pueden ser más participativos, menos, podemos mejorar el formulario, podemos hacer más sesiones o menos, entrevistas con diferentes tipos de usuarios. Ahí puede participar un montón. Luego hay una fase más de investigación y analítica, que ahí no sé de qué manera se puede centralizar más o puede ser más participativo, porque no le puedes decir a un usuario, no, venga, investígame tú estos competidores o mírame tú tendencias. Ahí es donde veo que al final eso lo tiene que hacer tanto el proyecto, la marca, como la agencia o el estudio. Y luego ya tienes la fase de definición, la segunda, que es donde vas a hacer una serie de conceptos que son la plataforma de marca, de misión, de visión,
de los valores, los atributos, la personalidad, que ahí, bueno, se lo puede poner encima de la mesa a la comunidad y decirle, esto es lo que pensamos que es la marca. Y es porque hemos pensado que es así, tal. Y a lo mejor, ¿qué te pueden decir? O sea, lo comentaba con Andrea. ¿Qué hacemos? ¿Elegimos 6 valores y que voten 3? Y si realmente luego se quedan con 3 valores que... Volvemos otra vez a ese voto de comunidad contra el equipo más core. ¿Cómo medimos eso? ¿Le damos más votos a uno? Una decisión la votan unos, otros. Entonces, creo que, bueno, hay que ver en cada parte cómo interviene cada equipo o cada rol. Hombre, la parte que dices como de los equipos de trabajo y tal tiene mucho sentido, no sé, como definir una estructura interna en la que sea abierta, pero que sí que sea como de más expertos o de más... Claro, a ver, siempre va a haber alguien más implicado. O por que lo ve la menos niveles de lo que tienes tú como un comité de expertos y luego el resto y que tengan menos valores de voto, pero sí creo que es importante que la gente que más sepa un tema sea la que más pueda aportar, escuchando al resto, obviamente, pero a mí no tenía mucho sentido que yo tuviese el mismo peso de decisión en la decisión de una estrategia o de un naming que una persona que se dedica especialmente a eso. Por hablar del trabajo de un estudio de diseño, pero en todo en general. No tendría sentido que tomase decisiones de finanzas sin tener ni puta idea de finanzas. Pero que se me escuche sí que podría estar bien, porque igual de una perspectiva desde fuera. Claro, entonces ahí, Miguel, realmente no tenemos que basar el voto por los tokens que tengas, sino por tu rol. Tu rol o tus conocimientos. Claro, yo creo que hay que hacer como una doble estructura. Por una parte, tú formas parte de un equipo de trabajo, de una área que es la tuya, la que tienes más conocimiento, y ahí igual sí que vas en función de tus tokens o de tu nivel de participación. Y luego que sí que puede haber una zona un poco más rollo foro de que el resto pueda opinar, pero que es una cuestión más de opinión o con mucho menos valor que sea igual una cuestión de desempate más que que decisiva. También habrá tipologías de decisiones, habrán una más generalista y otras más específicas a tu rol, realmente. Claro. Pero los tokens tienen un punto ahí también, porque al final quien más tokens tiene, quiere decir que más implicado está también, ¿no? De que, o sea, más interés tiene de que esa marca vaya bien, se Pero el supone. token se puede comprar, porque igual el que más tokens tiene es el que más dinero tiene, y no el que más conoce o el que más... Sí, habría que medir la relevancia de esa implicación, ¿no? De cómo sumas token realmente. ¿Por meritocracia o cómo es el sistema? Es que llega un momento de una DAO, por ejemplo, que los tokens tú los puedes comprar. Claro. Al principio a lo mejor no hay liquidez y tú te los ganas y sí, entonces es la meritocracia. Pero llega un momento que el token sale al mercado, entonces puede llegar alguien y comprar un montón y tener un montón de peso sin tener un conocimiento realmente... Igual ahí es donde... Igual se tiene que repartir previamente. ¿Cómo, Andrea? Bueno, no sé. La verdad es que estoy hablando sin saber. Pero no, que estaba pensando que igual se tienen que repartir previamente una serie de tokens. Imagínate que se van a emitir 1000. Uy. Se ha caído Andrea. Lo ha paneado, ¿eh? Sí. Empezado a hablar de los tokens ya. ¿Hola? Ahora sí. Nos hemos quedado en el 1000. En el 1000. 1000 tokens. Ya. Imagínate que se emiten 1000 tokens, pues 501 a lo mejor tienen que estar repartidos entre los que vayan a ser más implicados, hayan decidido empezar este proyecto y vayan a tener más implicación. Y el resto sí, puedes comprar libre albedrío, pues, bueno, a menos que sean infinitos, que entonces ya es otra movida, ¿no? Pero ya es que es complicado, pero... Sí, yo creo que aquí la clave puede ser, y lo hemos visto con Javier alguna vez, es el tema de los NFTs, los Soulborn, ¿no? ¿Se llaman? Como los POAP. Son NFTs que no puedes transferir. Entonces, si tú te has ganado ese premio de eres experto en
estrategia de marketing, no eres experto en branding, pues son los que podrán intervenir y tendrán más peso de decisión. En el momento en el que son tokens normales, que uno puede venderlo, puede comprarlo, puede acumular más, menos, es cuando se hace más complejo. Ya. Sí, yo ahí estoy más a favor, más que por token, que por meritocracia. O sea, que esa gente que... O sea, porque yo he estado, obviamente, reflexionando sobre esto, como incorporar Brand 3 con CocoBay, después de, sobre todo, la sugerencia que nos disteis del Core Manifesto y tal. Y yo lo que sí veo clave, bueno, y esto lo quería hablar con vosotros, es publicar el trabajo que se ha hecho Marco. O sea, si pretendemos que alguien aporte en Brand 3, se necesita acceso al trabajo que habéis hecho. Al menos porque ya estamos empezando con trabajo hecho. Otra cosa sería si empezáramos desde cero, habría que pues, incorporar, que es más o menos lo que hemos estado intentando hacer, pero creo que la gente que quiera aportar en marca o en cualquier otra cosa tiene que entender qué se está haciendo y después de ahí que salga pues, de manera natural porque a la gente le gusta y tiene talento en aportar en esa marca. Y después, como las maneras de aportar, pues a mí me gusta el modelo de meritocracia, de tú puedes seleccionar a esos usuarios, la comunidad puede seleccionar a esos propios usuarios también y que haya gente buena. O sea, al final la comunidad y nosotros queremos gente buena trabajando con nosotros en estilo Web3. Entonces, cómo fomentar eso es lo que yo veo. Y mucho de establecer esas bases, de establecer toda esa estrategia que se hace al principio para que después no venga alguien y lo que decía Sergio, rosa o azul, no, es rosa porque míralo en el Brand Strategy Book. Claro, pues eso es importante que si queréis ir en esa dirección, pues ir detectando esas personas que puedes contar con ellos. Incluso es lo que te decía, pues sí, puedes compartir los resultados que quieras, incluso hacer sesiones, oye, hoy os vamos a mostrar la estrategia de marca que hemos hecho y ver quién está involucrado, quién quiere conocer más, ver sus opiniones y entonces a esas personas en concreto pues se han ganado este POAP, han ganado el POAP de haber estado en la presentación de estrategia de marca. Y luego, si hay una decisión sobre el naming, pues solo podrán quizá votar o tendrán más peso esas personas que estuvieron y que ya conocen realmente esa estrategia. Yo creo que debería ir por ahí el tema. Sí, yo lo veo por ahí también. Sí. Sí, vamos a ir... Os dejo, chicos, tengo que irme. Que vaya muy buen fin de... Hasta luego. Tengo a Miguel por ahí también. Chao. Bueno, pues nada, un placer como siempre. Seguimos dándole al coco con esto, al Coco Bay. Pues nada, pues gracias chicos. Pero la próxima vez no